Ahí empecé a grabar. Profe Fabricio, todo tuyo. Buen día. Bueno, voy voy a presentar. Bueno, no sé si quieren comenzar haciendo los ejercicios, o sea, el ejercicio de la semana pasada y después vemos lo que es el tema de hoy. Déjenme abrir este. Bueno, en la clase pasada, o sea, la semana pasada les había dejado un ejercicio donde teníamos que mostrar en pantalla qué nota tuviste de acuerdo al puntaje que hiciste en el examen final. Antes me voy a buscar el ejercicio. Entonces comenzamos, como siempre, la cultura básica. Y dice, escribir un programa que solicite el ingreso de su puntaje del examen final y utilizando la sentencia de control switch, dependiendo del puntaje ingresado. Aquí dice, sonar, pero dependiendo del puntaje ingresado, que muestre al usuario su nota en números y letras, según la siguiente escala. Y tenemos la escala que del 0 al 59 es 1, del 60 al 70 es 2, del 71 al 80 es 3, del 81 al 90 es 4 y del 91 al 100 es 5. Y vamos a poner eso en un comentario. Del 0 al 59 es 1, del 60 al 70 es 2, 71 al 80 es 3, 71 al 90 es 4, 71 al 100 es 5. Entonces vamos a definir una variable que se llame nota y vamos a pedir esa nota por teclado, ¿verdad? Ingrese la nota de su examen final. Hacemos un scanf donde vamos a leer la nota. Acá ya leemos la nota y nos dice que tenemos que mostrar en pantalla con qué nota pasó, ¿verdad? Entonces, esto sería una una estructura condicional múltiple. Lo hemos dicho en la clase pasada, tipo, vamos a tener un if y varias condiciones otra vez abajo. Entonces, primero luego preguntamos si la nota está en este rango. Entonces vamos a ir preguntando por orden. Preguntamos si la nota está en el rango del 0 al 59. Entonces, si nota es mayor o igual a 0 y nota es menor o igual a 59, entonces me está escribiendo en el chat. Eh, entonces, acá nosotros preguntamos si nota es mayor o igual a 0, o sea, si la nota agarra el 0 o es mayor al 0 y está en el rango de que sea menor o igual a 59, entonces vamos a tirar un mensaje. Su nota es un... Ahora, ¿cómo continuamos acá? Acá nosotros tenemos que seguir evaluando condiciones. Entonces, acá le metemos un else if. Y vamos a usar la misma estructura básicamente. Si nota es mayor o igual a 60,
nota es menor o igual a 70, entonces ahí decimos que su nota es 2. ¿Me tiene dudas hasta acá? No, creo que no. Y esta misma lógica vamos a seguir para todas las notas, básicamente. Entonces, siguiendo la misma lógica, metiendo en un rango específico, copiar nomás ya acá. Ya es muy repetitivo, entonces es ir poniendo los rangos nomás, cambiando los numeritos. Entonces, bueno, entonces acá está toda nuestra estructura. Esta es toda la estructura que necesitamos. Si es que la nota está en este rango, del 0 al 59, entonces la nota es 1. Si está del 60 al 70, entonces la nota es 2. Si está del 71 al 80, la nota es 3. Del 81 al 90 es 4. Y del 91 al 100 es 5. Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa una nota inválida? Acá podemos usar el else. Le vamos a decir la nota no es válida. ¿Para qué usamos este else? Este else, si no entra en ninguno de estos, en ninguna de estas condiciones, quiere decir que ingresó una nota fuera de rango. Entonces por eso le ponemos esto. Entonces, voy a guardar esto ahora. Notas. Ahora compilo y ejecuto. Si me quiere abrir. Bueno. Ingrese la nota de su examen final. Entonces, ¿qué nota le podemos poner? Le podemos poner 58. Y nos dice que nuestra nota es 1. Entonces está funcionando correctamente. Vamos a abrir de vuelta. Y le vamos a ingresar una nota para tener un 2. Un 61. Ya nos dice que nuestra nota es 2. Entonces, vamos a ver que el programa está funcionando correctamente. Si le ponemos un 98, nos dice que nuestra nota es 5. Y si le ponemos, qué sé yo, un 115, nos dice que la nota es válida, o sea, la nota ya está fuera de rango. Entonces, podemos comprobar que nuestro programa está funcionando correctamente. No sé si tienen alguna duda o consulta acá. Profe, ¿este es un ejemplo? ¿Es una clase nueva o es un repaso a alguna tarea anterior? Este es el ejercicio que yo mandé al grupo, que les dije que podían hacer, que no valía puntos, que era formativo. Ah, dale. Bueno, entonces no hay dudas acá. No, profe. Ok, genial. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Yo no quiero hacer los ejercicios sumativos porque no sé hasta qué fecha son y si ya les doy toda la solución. Porque nada. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy habla de los ciclos de repetición, las estructuras de repetición o iteración. Entonces vamos a leer un poquito de qué se trata. Eh, entonces las estructuras que se van repitiendo en una secuencia de instrucciones, estas instrucciones se repiten un número determinado de veces. Estos se denominan bucles o lazos. Yo normalmente le digo loop. Se me van a escuchar mucho decirle loop nomás ya. Y
Iteración es el hecho de repetir la ejecución. Esa palabra también van a escuchar mucho, tipo primera iteración, segunda iteración, tercera iteración. Van a entender mejor con los ejemplos. Y tenemos dos principales preguntas que nos vamos a hacer al diseñar un bucle. La primera es qué contiene el bucle y cuántas veces se tiene que repetir. Esto es para saber qué es lo que vamos a poner dentro de la estructura de nuestro loop y cuántas veces tenemos que repetir esa misma estructura. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, nuestras estructuras repetitivas se pueden subdividir otra vez en dos. Las que están basadas en contadores y las que están basadas en condiciones booleanas. Entonces, ¿qué son las condiciones booleanas? Son verdadero o falso. En este caso, 1 y 0. Vamos a explicar un poquitito lo que son las basadas en contadores. Para este tipo de estructuras necesitamos una variable que va a jugar el rol de contador y esta variable puede ir incrementando o decrementando y la estructura, o sea, lo que está dentro de nuestra estructura de repetición, se va a ejecutar n cantidad de veces, donde n puede ser nuestro contador. Acá tenemos un ejemplo donde nosotros establecemos un contador que va a comenzar en 1 y esta es la condición que vamos a ir haciendo. Mientras que contador sea menor o igual a 10, entonces vamos a imprimir más contador. Este sería el cuerpo básicamente del ciclo. Y después incrementamos la variable. Entonces comenzamos con contador en 1, evaluamos, contador es menor o igual a 10, entonces esto es verdadero. Nos vamos, imprimimos y acá incrementamos la variable. Y después volvemos a repetir. Entonces es un ciclo que se va a repetir básicamente 10 veces. Tenemos hasta 10. Y cuando esto ya dé falso, cuando esto sea 11, por ejemplo, esto ya va a salir de acá, ya no se va a repetir. Bueno, después tenemos las estructuras basadas en booleanos. Nadie tiene dudas en esta parte, en el que es basado en contadores. No, profe. Ok. Bueno, después tenemos las basadas en booleanos. Y en este caso nosotros no tenemos contadores. Podemos tener, sí, pero eh, no es 100% necesario. Y el número de iteraciones está basado en condiciones. Pero este no es como el caso anterior, porque en el caso anterior nosotros podemos, o sea, esto se va a repetir, por ejemplo, ya una cantidad determinada con anterioridad. Si ponemos acá 10, se va a repetir 10 veces. Si ponemos acá 11, 11 veces. En este caso no. En este caso, esto se va a repetir, puede ser una cantidad infinita de veces incluso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando condiciones. Y esas condiciones van a ir cambiando. Y tenemos dos estructuras, tipo el do while y el while, que vamos a explicar ya más adelante. Entonces tenemos la primera estructura, la primera que mostré, que era basada en contador. Esta se llama for. Y esto normalmente vamos a utilizar cuando conocemos ya el número total de iteraciones que vamos a realizar. Entonces el for tiene una estructura así. Tenemos el for, abrimos paréntesis, tenemos la inicialización de la variable
sería básicamente esta parte de acá, sería la inicialización. Tenemos una condición, que es la que vamos a evaluar. Eh, Esta sería básicamente nuestra condición. Y después tenemos la actualización de la variable. ¿Qué es lo que hace la actualización de la variable? Esta parte de acá. Nosotros ahí actualizamos la variable. Pero ¿qué pasa? Esta parte del for, la parte de la inicialización, se va a ejecutar una sola vez. Se va a ejecutar al principio y después nunca más se ejecuta. Después se ejecuta solamente la condición y la actualización siempre. Y después, dentro de las llaves, tenemos las sentencias. ¿Alguien tiene alguna duda acá? Bueno, ahora tenemos la estructura del while. Em, Acá es donde les dije que nosotros podemos tener hasta infinitas iteraciones. No es recomendable porque se va a llenar la memoria de nuestra computadora y va a explotar, ¿verdad? Pero podemos evaluar las condiciones que queramos, básicamente. No es necesario tener una cantidad determinada de iteraciones que vamos a realizar. O sea, eso no está determinado de antemano. Nosotros el for utilizamos cuando ya sabemos cuántas veces vamos a repetir cierto bloque de código. En el while nosotros normalmente no sabemos cuántas veces vamos a repetir y vamos haciendo dependiendo de lo que tengamos. Entonces, esta es la estructura. While, una condición y la sentencia dentro de las llaves. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta acá? Bueno, ok. Ahora tenemos el do while. Y el do while es parecido al while, solamente que acá tenemos la pequeña diferencia de que todo se va a ejecutar por lo menos una vez. O sea, tenemos la seguridad de que este bloque de código se va a ejecutar por lo menos una vez. Sí o sí, porque en el while nosotros tenemos while y la condición. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un número i igual a 10 y esto se va a ejecutar mientras número sea menor a 10. Nosotros acá entramos con el número que es igual a 10 y esto ya da falso, entonces no hace nada, salta nomás ya. En cambio, el do while primero ejecuta y después evalúa la condición. Entonces tenemos do, abrimos, cerramos llaves, while y la condición. Entonces, si nosotros acá tenemos número igual a 15 y nuestra condición es mientras número sea menor a 10. Y en las sentencias tenemos, qué sé yo, imprimir número, perdón. Nosotros vamos a imprimir el 15 y después evaluamos. ¿15 es menor a 10? No. Entonces salimos. Pero ya se ejecutó una vez esto. Estas sentencias que están acá se ejecutaron ya una vez por lo menos. Entonces así funciona el do while. Y básicamente eso, no hay mucho misterio con las estructuras de repetición.
Después tenemos el break y el continuo, que son para romper el ciclo y para continuar con el ciclo. Esto les voy a explicar en código porque es más fácil entender así. Pero la instrucción break, por ejemplo, la instrucción break dice que interrumpe el ciclo más anidado en el cual se le invoque. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un for y estamos haciendo y le ponemos un break, de repente esto ya va a romper directamente. Y la instrucción continue hace lo contrario. Lo que hace es saltarse todas las sentencias que están después de esta instrucción y vuelve al loop. Entonces, eso sí les voy a explicar ahora en código. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el for, ¿verdad? Comenzamos con el for, que dijimos que tenía esta estructura. Tenemos la inicialización. ¿Dónde estaba mi for? Acá está. Tenemos la inicialización. Entonces, acá nosotros inicializamos la variable. Después punto y coma. Tenemos la condición. Acá voy a poner mientras i sea menor a 10. Tenemos la actualización. Acá en la actualización, nosotros podemos poner la actualización que queramos. Eh, Normalmente se pone i más nomás, pero nosotros podemos hacer, por ejemplo, que esto vaya así. Podemos hacer que esto vaya de 100 en 100. O sea, de 10 en 10, perdón. Entonces la actualización es la actualización que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos que esto vaya desde 100 hasta 0, esto cambiamos nomás. Hacemos i igual a 100 mientras i sea mayor a 0. Y esto hacemos i menos o i menos igual a 10. Es la actualización que nosotros queremos y la que nos convenga, porque no siempre vamos a necesitar hacer i más nomás. A veces vamos a necesitar hacer i igual a i más 2 o más 3. Necesitamos saltar de 4 en 4, de 5 en 5, o de mitad en mitad del número, o multiplicando por 2, qué sé yo. ¿Se entendió esa parte, Profe, señor? ¿por qué se pone el igual ahí en el más? ¿Te acordás de la segunda clase que yo había explicado las operaciones de actualización de variables? Si nosotros tenemos, por ejemplo, i más igual a 10, esto quiere decir i igual a i más 10. Si De las nosotros, dos formas funciona, profe. sí, de las dos formas funciona. Funciona esto y funciona esto. Esto es más abreviado nomás, para no poner así tipo i igual a i más 10. O sea, estos dos son la misma cosa. Y funciona con todas las operaciones. Si queremos hacer, por ejemplo, si queremos dividir el número y guardar en la variable, podemos poner así. I igual a i dividido 2. Sería así. I igual a i dividido 2. Es la misma cosa. Entiendo. Entiendo, gracias, profe. Vale. Bueno, y acá, esto es básicamente el for. Acá podemos poner un printf de i. Guardar acá. Esto compilamos y ejecutamos. Ok.
¿Qué pasó acá? Ah, bueno. Bueno, Deb C++ no les va a permitir inicializar acá adentro nomás la variable, pero vamos a quedarnos con inicializar la variable afuera. No entiendo por qué pasaría eso, ¿verdad? Es algo del compilador. O sea, esto sí se puede hacer, inicializar la variable acá adentro. El compilador que estamos usando nomás no deja hacer eso, pero bueno, ¿Y no te funcionaría en Visual Studio, profe? y podría probar. O sea, compilando directamente acá sí me debería funcionar. ¿Vieron? Es el compilador nomás, o sea, el IDE nomás que estamos utilizando que no nos deja hacer esto. Pero vamos a mantenerlo más afuera como, como estándar para que no nos cree problemas. Pero de las dos formas es correcta, no hay ningún drama con eso. Simplemente para explicar cómo está funcionando esto. Entonces hay que inicializar afuera y dentro. No, afuera nosotros declaramos la variable de qué tipo es y adentro inicializamos. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, y entonces este sería el funcionamiento del for. Ahora vamos a ver el tema del while. Y dijimos que funciona así. Tenemos un while, tenemos la estructura acá. Entonces, ¿qué condición podemos ponerle acá? Acá, por ejemplo, podemos hacer igual a 0. Vamos a usar esta misma variable para no crear otra. Y podemos hacer mientras que i sea menor o igual a 10. Bueno, vamos a poner igual a 1. Mientras que i sea menor o igual a 10, vamos a imprimir esa variable y acá aumentamos la variable. Vamos a aumentar de 2 en 2. Vamos a hacer 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, acá vamos a poner un salto de línea para que no nos confundamos. Entonces, acá tenemos el for y acá tenemos, ok, este tenía que yo inicializar en 0. Bueno, acá tenemos el for que va de 10 en 10 hasta 90, porque le pusimos mientras que i sea menor a 100. Y acá está el while que va de 2 en 2 desde 0 hasta 10. Este while puede contener muchas condiciones. Puede ser, por ejemplo, mientras que i sea distinto de 10. Vieron que esta ya no es una condición de menor mayor, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora compilamos y ejecutamos, va a funcionar casi de la misma manera. Esta vez ya no va a imprimir el 10. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, mientras que i sea distinto de 10, imprimime los números. Y el do while funciona
de casi la misma manera. Vamos a poner también, mientras que y sea distinto de 10, para entender cómo funciona. Acá vamos a poner y igual a 0 otra vez. Estos printf es solamente para un salto de línea, para que quede ordenado. Bueno, ¿qué pasa? Voy a poner acá i igual a 10 directamente. Voy a poner gd. Bueno, si nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero en el while, esto no se va a ejecutar ni una sola vez. Pero como nosotros ahora esto vamos a ejecutar en un do while, esto se tiene que ejecutar por lo menos una vez. Entonces, primero va a entrar acá, va a entrar en el do, y después va a evaluar nuestra condición. Y como esto no es distinto de 10, como esto sí es igual a 10, entonces esto va a dar falso y va a saltar directamente. Entonces, miramos, vemos nuestro for, esta parte es el for, este es el while y este es el do while. ¿Vieron cómo se ejecutó una sola vez? Es porque nosotros primero ejecutamos toda la estructura y después evaluamos la condición. No sé si entendió hasta ahí. La parte del while yo no entendí, pero a ver si puedes volver a repetir, por favor. ¿El while o el do while? El do while, perdón. Bueno, a ver. Imagínate que vos tengas una condición que sea falsa directamente. O sea, imagínate que esta condición es, o sea, esto es falso, esto da falso y todo te da falso. Esto no se debería ejecutar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vos tenés un do while. ¿Y qué hace el do while? El do while ejecuta por lo menos una vez todo lo que vos quieras, porque la condición se evalúa después recién. Vos tenés acá, tenés el do, tenés tu estructura, tenés tu bloque de código, y esto se va a ejecutar. Aunque la condición acá directamente sea falsa, esto se va a ejecutar porque está antes de la evaluación de tu condición. Viste que acá la evaluación es mientras que i sea distinto de 10. Si i es distinto de 10, esto te va a dar verdadero. O sea, si i, por ejemplo, es 9, va a entrar acá y va a volver acá. Pero como i es igual a 10, o sea, esta condición de que i sea distinto de 10 ya te da falso. ¿Por qué? Porque estos dos sí son iguales. Pero igual esto ejecuta una vez, porque tu bloque de código está antes de tu condición. Hace que imprima verdadero o falso dependiendo de la condición. Puede ser. Vamos a imprimir eso entonces. Bueno, condición y distinto de 10. Creo que sí se podía imprimir condición. Vamos a ponerle más un salto de línea. Vamos a compilar y ejecutar. Y vieron que acá la condición ya tiró falso, tiró 0. 0 en C es falso, porque no tenemos valores booleanos en sí. Pero igual la condición se ejecutó, ¿verdad? No sé si quedó un poquito más claro ahí. Yo ya entendí, bro. Gracias. Eh, Se te cortó, creo, el audio un fla. ¿Se entendió?
No, sí, yo ya entendí, gracias. Dale, dale. Bueno, genial entonces. Eh, bueno, y después tenemos, cierto, tenía que explicar el break y el continuo. Explicar lo que es el break y continuo, lo voy a hacer en un archivo. Acá le voy a poner. Ok. Bueno, vamos a ver cómo funciona el break primeramente. Vamos a hacer un for. eh, Inicializar mi variable. Vamos a hacer un for que vaya desde 0 hasta 9. Esto hasta 9 porque es i menor a 10. Y lo que vamos a hacer acá es evaluar una condición. Por ejemplo, si i es igual a 5, cuando i sea igual a 5 yo ya no quiero que imprimas nada. O sea, nosotros lo que vamos a hacer acá es imprimir los números. Pero cuando i sea igual a 5, yo ya no quiero que hagas nada. Ya quiero que termines que termines el loop. O sea, básicamente acá le estamos diciendo, si esto pasa, ya no quiero saber nada de vos, me quiero ir a otro lado. Entonces, cuando nosotros tenemos, si i es igual a 5, rompemos el loop y saltamos directamente. Ahora vamos a ver en ejecución esto. Vamos a ejecutar y vieron cómo imprimimos 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué ya no imprimió el 5? Porque nosotros le dijimos, cuando i sea 5, yo quiero romper este ciclo y ya no quiero que se ejecute nada. ¿Se entendió cómo funciona el break? Es como el break del switch, prácticamente, ¿verdad? Sí, es como el break del switch. Que nosotros le Profe, metemos un break al switch para que deje de evaluar las siguientes condiciones. ¿Sí? ¿Qué pasó? no, justo te voy a preguntar cuál es la diferencia entre el break del switch y este. Dale. Bueno, nosotros en el switch tenemos varios casos. Y el switch lo que hace es básicamente iterar en cada uno de esos casos. Un ratito. Bueno, el switch lo que hace es irse por cada uno de esos casos, pero ¿qué pasa si nosotros no le metemos el break? El switch va a seguir evaluando esas condiciones. Nosotros no vamos a ver, pero imagínense que tienen un programa muy grande ya y un switch con muchísimos casos y no le ponen break. Eso va a seguir evaluando, 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 evaluando. Y que el switch siga evaluando consume, uno, consume tiempo, dos, consume memoria y nuestra memoria no es infinita. O sea, memoria no va a consumir tanto, pero tiempo sí. ¿Por qué? Porque cada evaluación, básicamente, ponerle que es, como ejemplo por ahí les pongo, que cada evaluación toma un segundo en hacer. No toma un segundo, pero cada evaluación toma un segundo en hacer, ponerle. Imagínate que tenés 1000 evaluaciones, o sea, 1000 casos. Son 1000 segundos ya. Y en el caso uno ya te dio verdadero. Pero ¿qué pasa? El switch sigue evaluando el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque vos no le pusiste ese break.
Si vos le pones ese break, una vez que entre ahí, chao. Pero si vos no le pones eso, va a seguir evaluando, 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 evaluando y nunca va a terminar por ahí. Entonces, profe, ¿hay que ponerle break al final de cada uno de los casos del switch o solamente al final? No, hay que ponerle el break en cada uno de los casos del switch. Vale. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona el continuo. Bueno, es parecido, solamente que funciona al revés. Ahora lo que nosotros queremos hacer es imprimir los números del 0 al 9, pero no queremos imprimir el 5. El 5 no nos interesa imprimir. O sea, no nos gusta el 5, entonces no imprimimos ese. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Les había dicho que el continuo lo que hace es ignorar el resto de cosas y continuar con la iteración. Entonces, cuando y sea igual a 5, nosotros le ponemos acá un continuo y el continuo lo que hace es volver acá y continuar con esto. Ahora vamos a ver en ejecución y vieron cómo estamos imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4 y el 5 no está. ¿Por qué el 5 no está? Porque cuando i es igual a 5 nosotros le pusimos un continuo e ignoramos el resto de cosas. No sé si se entendió esto. Sí, profe. Bueno, genial. Y básicamente eso es. En el break, en el continuo, eh, son primos lejanos, ponele. Hacen cosas contrarias nomás. El continuo yo nunca llegué a usar demasiado. Creo que en un solo programa llegué a usar. El break sí. El break se usa bastante, así que el break es importante que aprendan cómo hacer, o sea, cómo usar. Si no saben usar el break, igual pueden simular esto con, hay algo que se llama banderas, que pueden tener valores 1 o 0, por ejemplo, bandera igual a 1, esto es true. Entonces pueden setear banderas acá en falso y cortar la iteración, pero es mucho más fácil usar el break nomás. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios resueltos. Acá tenemos uno que dice, escribe un programa en C que imprima todos los números pares del 1 al 30. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a un nuevo archivo acá. Entonces, nosotros tenemos que irnos desde el 1 hasta el 30. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un for. Entonces acá seteamos igual a 1 y menor o igual a 30 y hacemos y más. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los números pares? ¿Cómo ustedes saben que un número es par? No sería sumando de a dos, profe. Pero vos estás comenzando en 1. Si vos le sumas 1, 2, 3, vas a estar en 3. Y 3 no es un número par. Y no puedo inicializar en cero. Sí, pero el problema te dice desde el 1 hasta el 30. Vos necesitas saber cuáles son los números pares. ¿Y cómo vos sabés que un número es par? ¿Cuál es la estructura de un número par?
Que sea múltiplo de 2 que sea o divisible entre 2. Ripeo, John Mason. hola, hola. ¿Se me escucha? Bueno, mal día para que se me vaya el internet, la verdad. Eh, pero bueno, ¿desde dónde se cortó más o menos? Y vas a explicar cómo es un número par. Bueno, Creo que preguntaste cómo saber en para y entre par. Di. No va a ser. Otra vez. ya, cobré yo que otra vez. Ah, no. Parece que sí. Tengo muy mala conexión. Y- Eso porque usa Edge. Como me encantan las clases virtuales.
Creo que ahí está. Espero, ¿verdad? Bueno, había preguntado cómo sabemos si un número es par. Uno de ustedes me respondió si el número es múltiplo de 2, porque es par, ¿verdad? Entonces, si un número es divisible por 2 con resto cero, o sea, si un número dividido entre 2 da como resto cero, quiere decir que es par. Entonces, eso es lo que estamos preguntando acá. Si y porcentaje 2, este porcentaje era la operación de resto, si se acuerdan. Entonces, si y porcentaje 2 da cero, o sea, es igual a cero, entonces imprimimos los números. Vamos a ejecutar números. Profe, ¿el porcentaje para qué servía? ¿Qué cosa? El porcentaje. Y eso acabo de decir, el porcentaje es la operación de resto. Ah, cierto. Entonces esto compilamos, ejecutamos y vieron cómo todos los números que imprimimos son números pares, ¿verdad? Y si queremos, por ejemplo, imprimir los números impares, vamos a poner así. Pasa si queremos imprimir los números impares, ¿cómo cambiaría nuestra condición? En 3 sería, bro, ¿verdad? De 3 en 3. Creo que se le pondría el signo de exclamación para negar eso. O sea, divisible entre 2 da con resto. Profe, te trabó todo, profe. No se te escucha nada. Hola, hola. Hola. Bueno, creo que no sé si vamos a alcanzar hasta las 11 hoy, pero vamos a ver hasta dónde se pueda. Vamos a recuperar otra. Ay, Dios. Bueno, no sé si van a aguantar la verdad esta clase, pero ahora se me escucha bien. Vayan al recreo, la verdad. Vamos a tener un recreo hasta las 10:20, por lo menos. Voy a llamar a mi queridísimo proveedor de internet. Dale, Vamos bro. a ver qué pasa. Unisound Dale, Moment. nos vimos. La cantidad de vacunas baja de 200, si es que
tenemos ya 199 vacunas, avisar y terminar el programa directamente. Entonces, cada vez que se ejecuta el programa, comenzamos con 1000 vacunas y vamos cargando las vacunas que entregamos. Y eso se van restando nomás. Y el ejercicio 2 dice, crea un programa que usando ciclos nos permita pedir por teclado un número par comprendido entre 100 y 200 y nos muestre todos los números pares comprendidos entre el número facilitado y 200. Entonces, básicamente la misma cosa que hicimos hace rato, solamente que ahora el for va a comenzar en un lugar diferente. Si le ingresamos 100, por ejemplo, te tiene que imprimir todos los números pares entre 100 y 200. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda sobre alguna de las tareas? De mi parte no, bro. Bueno, genial. Hay tiempo de entregar hasta el 14. Tenemos una semana para entregar esto hasta las 11:59. La otra semana podemos comenzar haciendo los ejercicios de la tarea. Creo que hasta hoy había tiempo de entregar la tarea de estructuras de control, ¿verdad? No recuerdo bien. Bueno, Sí, profe. entonces la otra semana vamos a hacer esos ejercicios para los que no pudieron hacer. Y bueno, básicamente eso. Hasta acá la clase de hoy. Espero que haya sido útil y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Dale, profe, chao. No, profe, gracias. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, profe. Chao. Gracias por todo.